Ok, buenas tardes a todos y todas los que se están sintonizando con nosotros en este día. Hoy jueves estamos una vez más en este diálogo, en este espacio de diálogo que hemos establecido para conversar sobre realidades que nos afectan como dominicanos y dominicanas en este momento tan especial en el cual hay todo un movimiento a nivel global que está reivindicando el antirracismo. En República Dominicana no escapamos a esta realidad y hoy, para hablar de esto, vamos a tener tres invitados muy especiales que nos van a hablar desde sus propias experiencias, pero también desde lo que han ido analizando e investigando. En este caso, sobre todo el tema del discurso de odio en República Dominicana. Tenemos el honor de tener con nosotros a Maribel Núñez, una gran activista afro de la República Dominicana, de Acción Afrodominicana. Maribel y yo tuvimos el honor de compartir casi cerdas el otro día durante el acto de solidaridad con Floyd. Así que estoy muy contenta de que podamos coincidir en este momento de la vida, en este tipo de lucha. Y tenemos con nosotros también a nuestro compañero del movimiento reconocido, Juan Telemín, que va a estar hablando también de cómo todas estas manifestaciones del discurso de odio afecta, nos afecta como personas descendientes de inmigrantes en República Dominicana. Y por último, vamos a estar conversando con la querida Elisa Liste. Elisa es profesora de la Universidad Nacional de Colombia, pero Elisa es dominicana. Tiene muchos años viviendo fuera de República Dominicana, pero ella no deja de darle seguimiento, de investigar y trabajar la temática de República Dominicana. Ahora mismo Elisa se encuentra en Brasil, allá en Brasil, una tierra que me trae muchas saudades, como dicen los brasileños. Y bueno, desde allá ella va a estar compartiendo con nosotros también con una serie de análisis que ha venido recogiendo y haciendo a raíz de todo el tema de las manifestaciones del racismo y el discurso de odio en la República Dominicana. Así que bueno, yo no quiero tomar mucho tiempo en presentaciones porque cada uno de los participantes aquí tiene cosas muy interesantes que compartir con nosotros sobre sus experiencias y sobre lo que han vivido o han investigado sobre el tema del discurso del odio. Recuerden que estos videos, después de terminado el live, nosotros lo dejamos colgado en el Facebook del Movimiento Reconocido y posteriormente lo compartimos también en nuestro YouTube. Así que tendrán la oportunidad de tener esto para la posteridad. Entonces, sin más preámbulo, yo quiero darle las palabras a nuestra queridísima Maribel Núñez para que comparta con nosotros un poco desde su experiencia como afrodominicana. Maribel, durante los próximos 15 minutos el escenario es tuyo. Bueno, muchísimas gracias y qué bueno que Reconocido eh, crea esta plataforma, este espacio para que podamos dialogar. Yo le he dicho a la gente, hablemos, yo pienso que sí, que aquí hay que hablar muchas cosas y visibilizar muchas cosas. Lo primero que quisiera decir a los que nos siguen es algo que nos acusa mucho de que queremos hacerle daño a la República Dominicana hablando de estas temáticas. Y quiero decirle que todo lo contrario, queremos hacerle un bien. La República Dominicana está compuesta por seres humanos como todas las naciones y nuestra lucha es para que los seres humanos estén bien, que se les respeten sus derechos humanos, que se trate al ser humano, no importando el color de su piel, se le trate en dignidad. Entonces, dicho eso, que me vean como una hermana, que me vean como una amiga,
así como tienen que vernos a todos nosotros, porque eso es lo que somos, personas de bien que estamos buscando, procurando que esta sociedad esté bien. Para hablar de la contextualización, contextualizar sobre el presente, hay que ir un poco hacia el pasado, saber quiénes somos. República Dominicana es una nación pluricultural, pluriétnica, compuesta por personas de diversas, que venimos o nos trajeron de diversos lugares del mundo. Tenemos la puerta no orgullosa de tener la puerta por donde entró el colonialismo a América, por donde entró la esclavitud más tarde. Ese colonialismo que redujo la humanidad del otro, es decir, que se antepone el europeo a lo que encontró acá. El europeo llega y el indígena es menos. Ese verlo como menos lo somete y luego hay una reducción de esa población a consecuencia de la esclavitud y del terrible trato al que fue sometido. Eso nos contrae de que hubo ese capitalismo naciente en República Dominicana, hubo de traer en términos de esclavitud y en términos de secuestro a nuestros descendientes. Este crisol que somos nosotros, República Dominicana, tenemos todo ese componente y hay un devenir histórico y hay una lucha histórica que nosotros nos interesa. Desde Acción Afrodominicana hemos hecho un gran esfuerzo en beber de ese pasado para entender y cambiar nuestro presente. Por eso insistimos tanto en ir atrás, porque es la única razón que creemos que República Dominicana pueda proyectar cambios para bien. Ese hombre, esa mujer que se le quitó su humanidad, que se le vio como inferior, tuvo que luchar por su libertad y hubo cambios en el recorrido. La interacción en esta isla, que otro elemento importante que pienso que hay que, para entender el día de hoy, es esa división, esa frontera, dos pueblos, dos colonias. República Dominicana tiene una colonia, donde está hoy República Dominicana era la colonia española y donde está hoy Haití era la colonia francesa. Es importante que recordemos eso, que la gente tenga muy clarito de que no existía República Dominicana cuando los haitianos tuvieron que defender toda la isla contra la esclavitud y defenderla de Francia y defenderla de España. Que no hubo tal invasión de Haití a República Dominicana porque no existía República Dominicana y lo que hubo fue una unificación. Entonces, saliendo de ahí, el discurso que es hegemónico en este país es el discurso de esa élite blanca que pasa a la república pasa, la colonia pasa hacia la república con todos esos vestigios acusatorios de que el negro es inferior, de que el negro tiene que estar subyugado al blanco. Y llegamos hasta el día de hoy con esa subyugación de no libertad y de no dignidad. Cuando, para ponerlo un poco más digerible, cuando a un estudiante en una escuela le exigen que vaya con el pelo desrizado, hay una negación de su humanidad. Es la negrofobia que se impuso en la nación dominicana. Cuando a una persona que va a buscar un trabajo se le dice se le practica la sistematización de buena presencia, a esa persona se le está discriminando.
se le está imponiendo una escala, no de su fenotipo, sino de una imposición del fenotipo blanco. Cuando a una persona a la hora de ir de estar en la universidad se le exigen una serie de comportamientos que no son acorde a su cultura, se le está discriminando. Por ejemplo, en el aspecto cultural, si pensamos en la trayectoria, por ejemplo, de un Luis Díaz. Luis Díaz bebe de la música autóctona dominicana, y Luis Díaz, cuando da a conocer esa música, que es la música nuestra, recibe inicialmente un rechazo de la sociedad. Eso es racismo y es odio. E igual cuando Luis Díaz estaba parado en la calle, asumido como el negro que era Luis Díaz, y era perseguido y era llevado preso, o la policía se le acercaba y le pedía la cédula, eso también es discriminación y es odio racial. A mí me gusta mejor escribir porque así puedo seguir con mis ideas más fácil. Por ejemplo, cuando Bernardo Vega dirigía el Museo del Hombre Dominicano, me estoy alejando de nuestra propia realidad para un poco demostrar las cosas que se están viviendo acá. Y recibe el rechazo de sus iguales por llevar a la estatua de Lemba y colocarla frente al museo. Estaba recibiendo un rechazo, una negación de la dominicanidad. Cuando a Dagoberto Tejeda le sacan a Olivorio Mateo de la Academia de Ciencia de República Dominicana y le dicen que tiene que sacarlo de allí, y lo sacan como lo sacaron efectivamente, y un altar con las deidades tradicionales de República Dominicana, los sacan de ese lugar, también está recibiendo un odio y un prejuicio racial. Lo que reciben los activistas afro en República Dominicana es terrible. Es una negación, es un rechazo, es un desprecio terrible. Es como que para que la gente, como que lo que asumimos, este compromiso que lo hacemos porque queremos, porque entendemos de que esta nación es un crisol y que hay una población que no está en el lugar que debía estar, pero ha surgido un grupo de personas que obedece a una ideología de odio, que es una ideología que surge o se dimensiona cuando la era de Trujillo, y toma ese cuerpo en la era de Trujillo, donde a las personas, a los negros, lo criminalizaban y lo declaraban como traidores de la patria. Y hoy esa misma ideología que un grupo de intelectuales como Peña Valle le dieron cuerpo ideológico, Balaguer, de sostenibilidad, y esa ideología ha transcurrido y ha traspasado toda la barrera del tiempo, y hoy en día, por ejemplo, nos encontramos con periodistas, a nosotros mismos los activistas, que por uno organizar una conferencia para hablar de la historia
de los negros, la historia de las rebeliones, estudiar a Lemba, estudiar la rebelión de Nigua, estudiar todo este proceso histórico coloniales de luchas para llegar hasta el día de hoy, nos encontramos con que ese discurso de odio que nos criminaliza. Cuestión que no podemos verla como un hecho aislado. Hay que ir a ese pasado trujillista, a ese pasado cuando la república inicia, desde la propia conformación de la república, para nosotros entender lo que nos sucede hoy. Y para derribar toda esta sistematización de odio racial, por ejemplo, yo compartí ahorita, si pudiera encontrarla ahora, una cita de Joaquín Balaguer, donde Joaquín Balaguer, si la encontré, Joaquín Balaguer reafirma: el problema de la raza es consiguiente principal al problema de la República Dominicana. Si el problema racial tiene una importancia incalculable para todos los países, para Santo Domingo principalmente, esa cuestión cobra, por las razones ya señaladas, una trascendencia inmensa, puesto que de ella depende, en cierto modo, la existencia misma de la nacionalidad, que se halla desde hace más de un siglo en la lucha contra otra raza más prolífica. Él está hablando de la raza. Los colonialistas aquí encuentran a los indígenas. Los colonialistas traen africanos de África y los esclavizan. Esa negación que se da con la llegada, con la traída de los africanos a su humanidad, persiste a través de la historia hasta el día de hoy. Y nos encontramos con estos ideólogos como Balaguer, que fueron el sostén político, el sostén ideológico de la dictadura de Trujillo, pero que hoy día tienen una trascendencia mucho mayor. ¿Y cómo tenemos nosotros que derribar todo este entramaje, esta trama ideológica de todavía hoy reducir a los negros y a las negras, reducirlo en su humanidad, exigirle a las niñas que tienen que ser diferentes, a los niños que tienen que ser diferentes, que no se da solamente en las escuelas, sino que también se está dando a nivel universitario, en todos los estamentos de la sociedad dominicana, porque todavía prevalece ese desconocer de la humanidad del negro y la negra. ¿Y cómo derribar esto? Yo pienso que el trabajo tiene que ser titánico. Primero, que la sociedad, o por lo menos una buena parte de la sociedad, se entere y reconozca que esa negación a esa humanidad todavía está latente en la sociedad, de que desde el Estado y desde todos los estamentos de la sociedad se plantee reeducar a la sociedad, reeducarlo con la verdad histórica de los hechos históricos de que pasaron aquí, de que se reconozca de que a ese pasado la República Dominicana no tiene que pedir perdón, ni los vecinos nuestros, los haitianos, tienen que pedirle perdón a República Dominicana, porque esos esclavizados que tuvieron que luchar por su dignidad le legaron lo mejor que podían, lo mejor que tenían, que era su amor y su lucha por la libertad a este pueblo, y se la dieron
Y eso, ese proceso histórico hace falta para mí. Me perdonan si me quedo mucho en este espacio, porque yo siento que ese reconocimiento a esa parte de la historia dominicana es fundamental para todos los pasos sucesivos que tiene que dar esta sociedad. Reconocer esa parte histórica de que se hizo lo correcto, que se luchó por la libertad, de que hubo una abolición de la esclavitud, de que hubo un trabajo a encaminar este país en el momento de lo que se reconocía de lo que era la ciudadanía, darle valor a la ciudadanía, el valor a la libertad, para subsanar este presente. Ana María tiene detrás de ella un letrero que dice Black Lives Matter. Las vidas de los negros importan. Ya no te queda casi tiempo, Maribel. Sí, eso hay que darle un reconocimiento, eso hay que abrir las universidades, buscar a Carlos Esteban Davis. Carlos Esteban Davis, es fundamental nosotros beber. No hay que buscar, no hay que hacer la historia, no hay que reconstruir la historia, muy a pesar de que Trujillo construyó la historia de este país. Pero aquí han aparecido historiadores como Carlos Esteban Davis, que han hecho un trabajo fundamental para decirle a este pueblo qué es la verdad. Entonces, esa verdad nosotros tenemos que tomarla y así mismo tenemos que tomarla los activistas, las activistas, tomar esa verdad e insistir. El Estado tiene con todo este odio que está inoculado en esta sociedad. El Estado, yo le hago la sugerencia y creo que la repito porque quizá otros ya la han hecho. Aquí hay un Estado de derecho, aquí hay unas leyes que tiene el Estado que tomar esas leyes en sus manos. Así como el Estado entendió de que nosotros no estábamos haciendo lo correcto, cosas que se equivocan. Cuando hicimos el acto de homenaje a George Floyd, ellos entendieron que violábamos las reglas pautadas sobre el COVID. Bueno, pero ningún grupo social puede tomar las leyes, puede tomar la decisión de que otro grupo no haga y violentar las leyes de la República. Para eso están las leyes. ¿Qué hacer con la política qué hacer con el odio que recibimos cada día? Una sola cosa, enfrentarlo con las leyes. Ahí tenemos el ejemplo de la Alemania fascista de aquellos tiempos y la Alemania del día de hoy. Alemania ha creado cualquier cantidad de leyes para proteger a su ciudadanía de los fascistas. Y si los fascistas y respetan las leyes, ahí está la justicia que lo va a someter. Lo dejo ahí, ahorita podemos hablar un poquito más. No, me parece excelente. Muchísimas gracias por abrir este diálogo que estamos sosteniendo. Me parecen como muy importantes cada una de los planteamientos que tú estás haciendo. Y también esto de mostrar como estas bibliografías de que hay cosas escritas, hay muchos escritos que podemos comenzar a hurgar para conocer mejor la historia, que no siempre tenemos la oportunidad todos de saber a cuáles autores es que tenemos que recurrir si queremos ampliar lo que tenemos. Muchísimas gracias, Maribel. Pasamos entonces a Juan Telemín la palabra. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, después de la ponencia de la compañera Maribel Núñez, creo que no tengo tanto que aportar respecto a lo que ha estado pasando con la situación de los negros, no solamente en República Dominicana, sino también a nivel global. Sin embargo, como hay que consumir el tiempo igual, de verdad que la ponencia de Maribel fue muy excelente. Ahora bien, me gustaría
que si bien vamos a hablar de la movilización social en la República Dominicana y el discurso de odio, verlo dentro del contexto global de lo que ha estado pasando, que sabemos que es histórico, ¿no? Tenemos referentes, los referentes más inmediatos, como los movimientos antiderechos y discursos de odio, que fueron los que de alguna manera u otra provocaron en cierto modo la Segunda Guerra Mundial, iniciada por los nazis en Alemania, los fascistas, todo esto en Italia, nos indica de que hay una situación que no se ha superado. Históricamente los gobiernos, el poder hegemónico, más bien dicho, ha incentivado, ha motivado una especie de resentimiento de un grupo social hacia el otro, generalmente haciendo sentir que uno es superior al otro y siempre construyendo un enemigo externo que siempre es el que viene a molestar, el que viene a restar oportunidades a los hijos de la casa, ya sean los inmigrantes contra los nacionales, ya sean los negros contra los blancos, etcétera. Y en ese sentido, hemos visto cómo se han ido exacerbando los ánimos de grupos para poder motivarlos. De modo que el poder hegemónico ha creado una especie de situación o de realidad binaria, donde tú eres A o eres Z. Entonces no hay intermedios, ¿no? No existe la diversidad para para el poder hegemónico, siendo su única motivación dominar, pero con la mente del ser humano pensando, con la mente del ser humano en libertad, no es posible. Por lo tanto, hay que esclavizarlos con el odio, hay que esclavizarlos con el complejo de superioridad y así ponerlos en contra de los otros, y ellos arremeten contra esos que son reducidos a la minoría, pero que en realidad no son la minoría, porque si sumas a las mujeres, si sumas a las poblaciones que tienen orientación sexual diferente, si sumas a los negros, si sumas a los distintos grupos excluidos, notarás que son la gran mayoría, pero el poder hegemónico ha construido esa verdad. Yo creo que los expertos en el tema de la conducta humana y buenos psicólogos concluyen en que la realidad es una construcción social. Por lo tanto, la verdad viene siendo la que el poder puede imponer. En ese sentido, en un contexto global donde nosotros vamos hacia la recaptura del derecho, en un momento en que todos nos estamos abocando a recuperar lo que nosotros entendemos que nos corresponde como seres humanos, el derecho de ser respetado, de que nuestra dignidad sea tomada en cuenta, eso provoca una reacción. Esa reacción por parte del poder se traduce de manera como lo hemos estado viendo. Hay una reacción brutal que de alguna manera u otra se traduce en casos como lo que pasó con George Floyd y otros casos, otros referentes que tenemos. En República Dominicana no vamos más lejos. Después de la propia sentencia del Tribunal Constitucional, grupos organizados se encargaron de exacerbar los ánimos y de empezar a crear una situación donde los dominicanos y los haitianos y los descendientes de haitianos, luego para ellos crear una situación de conflicto, ¿no? De una realidad, construyeron una realidad, como dije anteriormente, y esa realidad que construyeron terminaron dando situaciones lamentables, como la muerte de Tulile, por ejemplo, por parte de individuos que todavía las autoridades no se han dignado a esclarecer las circunstancias de los hechos. Esos discursos de odio que los hemos estado viendo en América Latina, en Estados Unidos, desde un Ku Klux Klan que estaba adormecido
pero que ha sido, bueno, traído, sacado desde del cementerio donde estaba por, digamos, por grupos de poder que decidieron que este es el momento, ¿no? Porque se sienten en sus ánimos. Pero también vemos como en Italia, en Francia, en Brasil, en otros lugares del mundo, esos grupos que se consideran o que fueron erigidos como los superiores están reaccionando. ¿Qué sucede? Cuando venimos al contexto nacional, al contexto local, en lo que refiere específicamente a la situación de los dominicanos de ascendencia haitiana, desde que empezó la inmigración haitiana hacia la República Dominicana, que empezó la procreación, empezaron a surgir las siguientes generaciones de dominicanos de ascendencia haitiana, ha habido una actitud abiertamente manifiesta de negar los derechos. Y hay que decir que por un periodo de tiempo, quizás para mí, yo diría que demasiado largo, la población dominicana de ascendencia haitiana se mantuvo pasiva y se mantuvo confinada en las comunidades rurales, batellanas, y este salto del dominicano de ascendencia haitiana a la ciudad, este salto del dominicano de ascendencia haitiana de la negación del derecho a reclamar el derecho que le corresponde, ha provocado una reacción que se mantenía en cierto modo pasiva. Y yo podría decir que pasiva porque a partir de la defensa que hacía la primera lideresa que se levantó abiertamente contra el sistema de opresión que de alguna manera u otra ha ido en contra de los dominicanos de ascendencia haitiana, me refiero a Sonia Pierre, pues Sonia Pierre recibió la embestida de un grupo que se encargó de convertirla a ella, hoy yo diría que en una mártir, porque tanto odio, recuerdo un comentarista muy importante de este país tras la muerte de Sonia Pierre decir que tanto odio, tanto rencor hacia una persona terminaron por matarla. Entonces, muerta Sonia Pierre, entre el año, digamos, desde su muerte hasta probablemente el año 2011, que inicia nueva vez ese remanente de dominicanos de ascendencia haitiana que retoman la lucha por el derecho a la nacionalidad, entonces ese grupo empezó a relevantarse, ¿no? A reactivar los cañones. Pero no es hasta la sentencia del Tribunal Constitucional cuando esta misma polariza a la población y a la comunidad internacional respecto a esta situación y crea un ambiente propicio para la discusión y poder asentar, para poder esclarecer los términos en los que se tiene que llevar esta discusión, que es una discusión que el gobierno, las autoridades y el Estado y grupos importantes de la sociedad han querido llevar al vapor. Sin embargo, la negación del derecho es constante. Bien, una vez llegada la sentencia del Tribunal Constitucional, polarizada la sociedad, ya se empezó de alguna manera u otra a configurar grupos extremistas que se articularon para contrarrestar la lucha de los dominicanos de ascendencia haitiana. Desde entonces, y más específicamente desde el año 2017, ha habido una determinación de impedir la manifestación de los dominicanos de ascendencia haitiana en pro de sus derechos e impedir cualquier tipo de posibilidad que exista de reivindicación del derecho. Pudiéramos seguir abundando sobre este tema, pero se ha acabado el tiempo. Sin embargo, es importante dejar esto asentado, que el discurso de odio en la República Dominicana es un detalle, es un elemento que debe ser abordado seriamente y que debe ser enfrentado por las autoridades quienes se han mantenido de manera pasiva frente a ello. Muchas gracias. Muchas gracias a Juan. Me parece súper importante esta red, que haya retomado estos puntos, especialmente todo lo que vivió y padeció Sonia Pierre como
como activista, como defensora, como mujer, como negra, como batallera, frente a todas estas realidades. Tirana siempre dice, Tirana es una compañera de lucha de Sonia Pierre de Muda. Ella siempre dice, murió Sonia Pierre, pero reaparecieron muchísimas otras Sonia Pierre después de ella. Así que esperemos que la lucha de Sonia Pierre pues tenga mejores frutos en un futuro y que no tenga que morir otra Sonia para que sigan surgiendo otras, sino más bien que logremos realmente conseguir eso que ella tanto deseaba, que era el respeto a los derechos de los dominicanos de ascendencia haitiana y la integración. Bueno, pasamos entonces ahora a Elisa Liste, quien nos va a estar también compartiendo algunas reflexiones sobre este tema. Elisa, los micrófonos son tuyos. Una vez más, gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias Ana María por la invitación, por la posibilidad de compartir también con Maribel y Juan y a todos los que nos están escuchando y viendo. Bueno, tenemos poco tiempo, entonces lo que voy a hacer es como una serie de anotaciones o apuntes que motiven las preguntas o la discusión que se pueda dar a raíz de lo que nos convoca, que es la movilización social y el discurso de odio en República Dominicana, especialmente a raíz de lo sucedido el pasado 9 de junio en el acto de homenaje a una flor para George Floyd, y que va asociado a una cadena mucho más amplia de sucesos y de hechos de violencia. Y tomo entonces, también las orientaciones que recibí de tu parte de abordar unos puntos sobre qué sigue y qué ha cambiado en el tema del racismo en República Dominicana, qué asuntos se presentan en la realidad actual en función del racismo y discurso de odio, y desde la academia, el trabajo intelectual que se podría hacer. Bueno, lo primero que el discurso de odio va asociado a acciones, ¿sí? Y acciones que tienen un carácter delictivo de violencia, de represión, de censura, y que no son asuntos casuales que surgen en un momento, ¿sí? Eso obedece, digamos, a una intencionalidad mucho más amplia, que tiene que ver con justificar y naturalizar la violencia, y en este caso la violencia racial, hacia un determinado grupo, un determinado colectivo, ¿sí? Entonces no es una cosa de sentimiento, no es una cosa del momento, no es una cosa de la casualidad, ¿sí? Entonces es algo estructurado y que obedece a digamos, unas dinámicas mucho más amplias, y que, como apuntó Maribel, no se combate con otro discurso, ¿sí? O no se combate simplemente tratando de argumentar contra eso que se hace. Se combate desde políticas, desde programas, ¿sí? Tiene que ser desde, como bien lo mencionó Maribel, un asunto de la legalidad, ¿sí? Y digamos, la voluntad política para transformar esas dinámicas, ¿sí? Y es muy importante también señalar que el discurso de odio, las acciones asociadas y lo que desencadena hasta el crimen de odio, ¿sí? Digamos, son delitos, ¿sí? Son asuntos que deben estar penalizados y que se naturalizan, se vuelven como parte de lo que es normal, un tipo de agresión que entonces se puede hacer y que en el caso dominicano goza de impunidad. Y ahorita retomo ese elemento. Sobre los asuntos históricos, pienso que el racismo asociado al anti-haitianismo, yo lo, digamos,
lo ubico en tres grandes momentos. Lo que ocurre en el siglo XIX, entre el momento de la unificación de la isla, la mal llamada ocupación haitiana, el proceso de construcción de nación. Luego un segundo momento que inicia con la invasión de los Estados Unidos, tanto a Haití como a República Dominicana, porque anterior a ese momento no había explotación, ¿sí? Había confrontaciones, pero digamos que la invasión de Estados Unidos es la que inicia la presencia, la trata de mano de obra, instaura otras dinámicas, que es de lo que bebe Trujillo, porque no hay que olvidar que Trujillo fue formado en la Guardia bajo, digamos, la invasión norteamericana, y es quien nos deja al poder los Estados Unidos en ese proceso de invasión, tutoría y supervisión después. Y que esa guardia, digamos, y ese ejército norteamericano, los marines que invadieron Haití y a República Dominicana, estratégicamente la mayoría, una gran parte de ellos venían del sur de los Estados Unidos. O sea que todo ese racismo del sur de los Estados Unidos lo aplicaron en dos países de población afrodescendiente, ¿sí? Entonces, eso es un elemento, y eso instaura otra dinámica del antihaitianismo, ¿sí? Donde el antihaitianismo ya tiene una connotación económica. Y hay que recordar que hasta el momento anterior a la invasión de Estados Unidos en Haití, en República Dominicana, el país próspero era Haití. A finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, eran los comerciantes y los sectores acomodados dominicanos que emigraban a hacer comercio a Puerto Príncipe y Cabo Haitiano, ¿sí? Entonces, eso, digamos que todos estos procesos históricos invierten la balanza y las dinámicas migratorias y las interrelaciones. Y obviamente en todo el elemento del racismo y antihaitianismo que ocurre en República Dominicana tiene que ver con el modelo económico y el sistema económico. ¿Por qué República Dominicana tiene una economía con unos niveles más prósperos, entre comillas, que Haití? Porque tiene al lado Haití, porque tiene al lado la cantera de mano de obra barata que por más de 100 años ha sustentado la economía dominicana. Entonces aquí tenemos unas prácticas sociales unidas a unas políticas, pero que están amarradas a un modelo y un proyecto económico. Entonces, digamos que cuando se aboga por derechos, el nivel de represión que hay detrás es porque lo que se tambalea es todo un modelo que sustenta como lo decía Juan, unos sectores hegemónicos, ¿sí? Entonces no es un asunto solamente del discurso, eso está arraigado en unas estructuras mucho más amplias, y por eso la represión es directamente proporcional a lo que afecta estructuralmente la movilización social. ¿Por qué hay una diferencia tan grande entre Marcha Verde, la Plaza de la Bandera y lo que ocurre con la represión de reconocidos, los ancianos portadores de caña que reclaman sus pensiones, los campesinos del Ceibo? Porque está el asunto de la tierra, porque está el asunto de reconocimiento de derechos de una ciudadanía y de lo laboral, que reconociéndole a esos sectores, de ahí para arriba, toda la escala social tendría derecho a reclamarlo, y se altera esa cantera de mano de obra barata, porque el sistema económico dominicano está sustentado no sobre una reconversión industrial, no sobre competitividad tecnológica, no sobre calidad. El sistema económico dominicano, por el turismo y por la zona franca, está sustentado en mano de obra barata. Y la segunda, que se está desarrollando sobre todo en los últimos años, y que también se asocia al turismo, la minería y el turismo, que son las tierras. Entonces, campesinos, batalleros, que hay que quitarle las tierras, que hay que quitarlos del medio, que no hay que reconocerle el derecho a la propiedad, el derecho a la parcela de tierra para trabajar la agricultura, etcétera, etcétera. Y son los sectores más fuertemente reprimidos.
¿sí? Porque afectan la estructura de lo que sustenta la economía, y esa economía, digamos, representa los poderes de unos pequeños grupos, ¿sí? Que han crecido y se han alimentado a lo largo de la historia. Entonces, esto tiene, digamos, unos elementos ahí muy amplios. En esa misma dinámica, yo diría que la década del 90, que implica, digamos, se desestructura la industria azucarera, cae en crisis, es la irrupción del modelo neoliberal y el arraigo del modelo neoliberal. Y a nivel político, en las dinámicas de la isla, entonces se da otro asunto, que desequilibra lo que son esos poderes hegemónicos, como bien lo mencionaba Juan, que es que en Haití llega Aristide, primer presidente, que no se suma a la trata de mano de obra haitiana, de sus propios nacionales. ¿Sí? Es el primer presidente que rompe con eso. Y tenemos a Balaguer en nuestro país gobernando. Balaguer con Peña Gómez haciendo fuerza y con muchas opciones de ser presidente, como ocurrió en el 94, las elecciones que le robaron. Entonces ahí, digamos, se rompe esa connivencia entre los sectores de poder de Haití con los sectores de poder de República Dominicana, y se reactiva, y yo diría que es a partir del 91, perdón, con la llegada de Aristide, y no se ha investigado, y esa es una deuda que tenemos, porque siempre nos queremos ver los dominicanos como las víctimas, ¿sí? Y no como los victimarios. Y ahí tenemos una deuda histórica. Tenemos una deuda histórica con el genocidio de 1937, o la masacre como generalmente se llama. Y Balaguer tuvo una participación directa en el golpe de Estado Aristide y en la dictadura de Cedras. La dictadura de Cedras no hubiera podido mantenerse, por un lado, con los poderes internacionales, pero sin la ayuda de Balaguer, porque Balaguer fue el que rompió el bloqueo que le tenían los otros países, ¿sí? Por la frontera y todo eso. Entonces, y tiene una relación con lo que pasa en Haití. Ya se me fue el tiempo, madre mía, y no voy ni por la mitad. Pero bueno, por otro lado, con lo ocurrido el 9 de junio, estamos hablando de las prácticas actuales. No podemos hablar en lo que normalmente se discute en los medios y se habla, un grupo o los nacionalistas. Eso hay que empezarlo a perfilar, a dividir. No es un grupo. El grupo tiene nombre propio y no es un grupo, es una organización con prácticas paramilitares y se llama la antigua Orden Dominicana. Una asociación cultural no tiene que ir armada ni con uniformes nazis ni hacer amenazas de muerte. Eso es una organización delictiva, una organización criminal que hace un trabajo que otros sectores supuestamente legales no pueden hacer. Y toda práctica paramilitar, toda organización paramilitar tiene unos soportes políticos, funcionarios, legisladores y todo eso. Cuando se dio el incidente del 23 de diciembre de 2018, que se tuvo que suspender por amenazas de ellos la actividad sobre el Día Internacional de la Migración, fueron públicas, diputados, senadores, ministro del Interior, fueron funcionarios públicos que tienen que garantizar los derechos y estuvieron apoyando las propuestas del grupo paramilitar, la antigua Orden Dominicana. Además tiene un sustento ideológico. Ese discurso de odio no lo elaboran ellos. Ellos simplemente acogen de una plataforma que ya está generada, de algo que ya circula. Entonces tenemos la parte política, la parte intelectual y los sectores económicos. Y los sectores económicos van en dos ámbitos. Los que se benefician económicamente del control y la represión que estas organizaciones hacen, pero también algo que hay que investigar. La misma Orden Dominicana dice que existe desde 2012 y que son cerca de 3.000 o 4.000 personas. ¿Quién paga esos salarios, esos uniformes, esos traslados, esas armas? Y generalmente detrás de la actividad de estas organizaciones hay dinero sucio, hay dinero ilegal, ¿sí? Si se quiere regular eso, se investiga.
¿sí? Se investiga y generalmente hay dinero ilegal, dinero criminal en eso, ¿sí? No solamente las acciones que cometen. Y basta que se quiera investigar y todo eso responde a voluntad política para hacer eso. Hay otro asunto también muy importante y es lo siguiente. En República Dominicana, y pasa no solamente en la sociedad dominicana, pasa en distintos ámbitos, nos acomodamos y decimos, esos son los negros, los dominicanos de ascendencia haitiana o los de ciertos movimientos sociales que están recibiendo esa violencia. Esto tiene la actividad de estas organizaciones tiene un doble sentido frente a la violencia que ejercen. Y es, el discurso de odio no es el fin, es el medio. Y la comunidad, el grupo o el movimiento que recibe directamente esas amenazas, ¿sí? Es la excusa para extender un mensaje a todo el resto de la sociedad. Es decir, toda la sociedad dominicana está recibiendo un mensaje de violencia y de miedo, ¿sí? Porque lo que hay detrás del odio, que es lo que se ve, que es lo que se recibe en primer orden, que es lo que agrede y vulnera derechos en primer orden, es la instauración de un régimen del miedo, donde entonces yo, viendo lo que le pasa al otro, me cohíbo y digo, yo no salgo a protestar, yo no apoyo esa protesta, eso le pasa a otro porque entonces a mí, ¿qué? Y se va generando entonces una especie de autocensura, de contención, y lo que se está generando es un sistema de miedo a toda la sociedad, aunque el blanco directo, aunque el centro directo de las agresiones sea un sector o un grupo, ¿sí? Entonces, eso es muy importante tenerlo. Por último, para no extenderme más del tiempo, sobre la pregunta desde la académico, el trabajo, bueno, lamentablemente la academia, los intelectuales, como decía ahorita, este discurso del odio tiene un soporte ideológico. Y hay intelectuales y académicos al servicio de. Entonces, la academia dominicana, ciertos académicos, ciertos funcionarios de ámbitos culturales, están acogiendo ese discurso de odio. Cuando los miembros de la antigua orden dominicana dicen en un programa de radio, de televisión, que ellos van a las escuelas a dar charlas sobre historia dominicana, son escuelas públicas, son escuelas privadas. ¿Qué funcionario le da el permiso? Están haciendo propaganda para venderse como un modelo a seguir, para alistar jóvenes en escuela. Y ese Ministerio de Educación que permite eso, cualquiera que sea el centro, ¿sí? Es el mismo que despide una funcionaria porque hace una campaña para que se respete el derecho a la diferencia a través de no censurar y no tomar acciones de discriminación frente a niñas y niños que se dejan su cabello crespo al natural, ¿sí? Entonces, por eso los sectores políticos están asociados también a estas dinámicas. Ahora, y ya para cerrar, antes que me manden la señal, un asunto muy importante. En un periodo electoral como estamos, estoy cansada de escuchar, el problema del pueblo dominicano es el bajo nivel de educación. No pensamos, no, es que quienes piensan, como son los movimientos sociales, como son los intelectuales y académicos críticos, están censurados, están discriminados, son expulsados, ¿sí? Entonces, pensar no es echar la responsabilidad porque yo permito, fomento, ejerzo un régimen de represión, un régimen de censura, y si después no tengo el resultado que quiero, me quiero limpiar de mi responsabilidad, se lo quiero
echar la culpa a los sectores más empobrecidos de la sociedad y decir que no se piensa. Lo que pasa es que hay un sistema que estructuralmente no permite que el que piense se exprese, que el que piense se oiga, que el que piense tenga ejercicio en el poder de decisión. Y cuando digo pensar, me estoy refiriendo a pensar las realidades críticamente, a quererlas transformar en función de derechos, en función de equidad, en función de inclusión, que no son los discursos que estoy oyendo en ningún candidato, porque inclusión no es cómo yo te incorporo recibiendo racismo, recibiendo desigualdad, recibiendo maltrato, recibiendo violencia. Para una inclusión yo tengo que resolver todo lo demás que no funciona en un estado que yo considero que no es Estado de Derecho lo que ocurre en República Dominicana. O sea, porque si no es incluirte en medio de la desigualdad, más violencia, más racismo. Y eso no es lo que se quiere y no es lo que es posible si queremos hablar realmente de democracia. Gracias. Magistral intervención de Elisa. Muchísimas gracias por esas palabras. O sea, estoy muy emocionada con cada una de las palabras que tú has mencionado aquí. Déjame decirte que, bueno, hay muchos académicos asistiéndote ahora mismo, que también están también como agradecidos con tu intervención, Quisqueya Lora, Tony Acevedo, está Amarilis Estrellas, y bueno, en el chat hay muchas otras personas que tú no tienes la oportunidad de ver que están participando. Hay mucho que decir sobre este tema. Definitivamente que un Facebook Live no es suficiente, pero como yo decía la semana pasada, esto es simplemente un espacio para abrir un debate que debemos seguir. De hecho, vi que la próxima semana, Quisqueya Lora, que está aquí, también va a tener un programa así en vivo a través de otra plataforma, que a todos los que puedan ir a escucharla, les animo a que vayan, porque fue una de mis profes favoritas ahí en la UAS de historia. Entonces, así que como que, ok, todo eso que estaba diciendo Elisa, que estaba diciendo Maribel, de sugerencia de quiénes están hablando, quiénes tienen un posicionamiento diferente. Hay personas, pero como bien lo decía Elisa, hay mucha represión para que tengamos miedo, para que no actuemos, para que no hablemos, y que bueno. Hay un tema que Elisa decía que me gustó mucho, todo el tema de que este discurso de odio, yo y Maribel, que está aquí, por ejemplo, que en estos días hemos recibido de manera tan fuerte, por las redes sociales, con lo que pasó el 9, esto no solo me afecta a mí como dominicana de ascendencia haitiana, o al grupo, o a Maribel, o a los poquitos que estamos en esta lucha, no, o sea, de acuerdo a lo que tú estás diciendo, esto es un discurso que impacta a toda la sociedad. O sea, nos impacta de forma directa o indirecta a todos. Hoy es hacia mí, pero mañana puede ser hacia ti en cualquier otra dimensión. Y esto lo evidenciamos mucho también con todo el tema de la democracia dominicana, con todo lo que ha venido sucediendo con respecto a las elecciones, a la movilización social. O sea, como que hasta hace un poco éramos nosotros los que teníamos mayor dificultad de llevar a cabo algunas acciones. Pero hoy en día vemos que ya eso se está excediendo a otros grupos, a otros niveles. Entonces, lo que está en juego aquí es el derecho de toda la sociedad, es algo que va más allá. Bueno, hay muchos comentarios de felicitaciones y de agradecimiento por este tipo de iniciativa. Aquí Anthony Acevedo tiene como varias intervenciones, varias preguntas. Habla qué posibilidades hay de que podamos convencer siquiera un solo segmento de la élite política e institucional dominicana, como por ejemplo las universidades,
para que ayuden a abrir un espacio respetado y protegido en el cual discutir y analizar serenamente el tema racial dominicano. También él pregunta o comenta, pensando en la efectividad política y lograr un cambio antes de que todos nosotros nos moramos, ¿con cuáles sectores sociales dominicanos podemos encontrar o contar hoy para lograr un espacio de discusión y propuestas sobre el tema de la sociedad hoy? ¿Quiénes pueden ser nuestros aliados en este esfuerzo? ¿Cómo abordamos en el futuro al Ministerio de Educación, al Ministerio, a las universidades, al Ministerio de Cultura, para exigirle que se abra un espacio de análisis y propuestas sobre este tema? Entonces ahí como él hace también una sugerencia, bueno, que estas invitaciones las hagamos solo por invitaciones para evitar las distracciones de los ultras que están en el chat haciendo y deshaciendo. Entonces, esto es como una de las preguntas más clave que tenemos. ¿Y cómo podemos asegurarnos de que aquí a 10 años estemos más viejos, podamos mirar atrás y sentir que hemos hecho avanzar la situación con logros concretos de respeto a los derechos y a la identidad? Todos los demás que tenemos en el chat son básicamente comentarios que se están haciendo a raíz de este diálogo, pero preguntas así como más concretas tenemos la de Anthony Acevedo, así que le dejo abierta para que ustedes en unos minutos puedan responder. ¿Quién quiere comenzar? Maribel. Tú estás, espera, Maribel. No, Elisa, ahora me fascinó. Estoy ahora silenciada. Ok, ¿puedo hablar? Sí. Ok. Elisa, me encantó tu ponencia. Si me hubieran preguntado, yo no hablo y dejo que tú hables y que te extienda un poco más, porque yo suelo escribir y decir, como hablo a través de la escritura y se me van las cosas, se me van los cartones. Y fueron muchos los cartones que se me fueron y que tú recogiste. Sobre lo que dice Anthony, mira, me parece bien importante mencionar lo de las academias, la experiencia que tenemos nosotros desde Acción Afrodominicana, señores. La jornada de visibilización de cimarronaje que la hacemos cada año y la hemos hecho en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, hemos recibido un gran apoyo, Dagoberto estaba ahí. Pero hay algo que sucedía cada año y que sucede. El año pasado sucedió al punto de yo llorar. Yo lloré. Y es que cuando uno llega a la actividad que ya está, uno la solicitó el espacio 2 meses atrás, 3 meses atrás, y le da seguimiento y hay una publicidad y todo eso, el lugar lo tiene otra actividad. Los conocidos y que conocen las líderes de la universidad me dicen que eso no es cosa así que pasan accidentalmente. Como que hay un programa y hay unas células fascistas que hacen que se boicotee esa actividad que se hace cada año, la persiguen. Eso nos da de que aquí hay que conformar como un gran frente que discuta lo que está pasando y que tomemos acciones desde diversos ambientes. Yo hice mucho énfasis en la parte histórica y hago énfasis en esa parte histórica porque yo pienso que incluso en buena parte de esos grupos fascistas, que estoy totalmente de acuerdo de que son grupos paramilitares y que van a hacer un daño, yo espero que no sea la víctima yo y que no seamos ninguno, pero yo creo que ellos van a accionar y van a usar la violencia, quizá como le están usando los paramilitares en Colombia, van a asumir, van a tomar la violencia contra nosotros y nos van a hacer daño. Ya lo intentaron con Genaro, a Genaro por poco lo matan y no cayó preso absolutamente nadie. Es un grupo paramilitar y yo pienso que los organismos de seguridad del Estado saben lo que está pasando. Porque a la medida como se saben, ahí hay asociaciones. Sí. Ahí hay asociaciones. O sea, la posibilidad que estos grupos existan
es porque se dan las bases, los apoyos, los entrenamientos, las gestiones y cuentan con la licencia para hacerlo. Sí. Si no, o sea, si tú y yo nos da la locura por hacer lo mismo, vamos presa a la primera vez que salgamos y pongamos el pie fuera de la casa. Presa no nos van a dejar ni salir a la esquina a hacer eso mismo. Exactamente. Suponiendo que no tiene una locura para hacer eso. Esos Entonces, grupos están ahí. Es increíble que una actividad como esta, que son actividades educativas para uno analizar, reciba tal grado de violencia como que para que te paralice y tú no salgas más. Con la violencia que yo he recibido, con la violencia que recibe reconocido, con la violencia, es increíble. Yo a veces pienso, señores, yo conversé con Sonia Pierre y Sonia me contó de los niveles de violencia que ella recibía, de las amenazas que ella recibía. Es increíble como yo tomo un poquito, yo no sé, quizá agarré un hilo de la bandera heroica que levantó Sonia Pierre. Yo quizás agarré un hilo, porque la bandera de esa señora es una bandera de una dignidad tremenda. Yo no creo que pueda agarrar más que un hilo. Y los niveles de violencia que yo he recibido por convocar una conferencia o convocar un recorrido en la ciudad colonial para buscar las huellas de los afro que entraron por ahí cuando el proceso de esclavitud. Es una cosa increíble de tú llegar al Parque Independencia y encontrarte con una gendarmería, con un general que movió todo su batallón para esperar a unas personas que van a hablar de historia con un maestro de la altura como de Dagoberto Tejeda. Es increíble que esas cosas estén pasando en este país y no nos estamos inmutando, ni nadie, no hay un proceso legal. Por ejemplo, luego de una de esas actividades comenzaron a salir las publicidades en las redes sociales, donde lo mínimo que decían era, pero ¿y por qué esa mujer todavía habla? Y es que no la pueden quemar, y es que no la pueden matar. Y yo recojo todo el expediente de todas las amenazas que he recibido por teléfono y por todos los lados y la llevo al Palacio de Justicia y sencillamente no pasó nada. No pasó nada. Ahí apareció una persona que me hizo recordar dónde yo vivía 18 años atrás para amedrentarme. Eso es lo que está pasando en este país. Entonces, querido Anthony, volviendo a tu pregunta, yo pienso que aquí tú puedes jugar un papel importante. Cada vez que tú vienes, debemos de crear unas reuniones. Así como hay un grupo de intelectuales que sostiene toda esa ideología de odio y de fascismo, pienso que se debe de crear un grupo de intelectuales que pudieran generar discusiones al interno de la academia y al interno de todos los grupos acá, para ir generando un cambio. Yo he estimulado la conformación de talleres literarios para leer específicamente Los negros y mulatos de Franklin Franco, racismo de Franklin Franco, y volcarnos a toda esta literatura que está ahí, porque aquí hay unos intelectuales, hombres y mujeres que han sido serios con este proceso, han sido coherentes con esta historia y han escrito, sus escritos están ahí, pero no son los escritos que están marcando la pauta de dirección de este pueblo. Entonces hay que crear esos diálogos, pero pienso que la lucha tiene que ir en varios frentes. Por ejemplo, aquí debe haber una lucha de conformar un buen equipo de abogados, un buen equipo de comunicadores, el buen equipo de abogados, porque aquí hay que judicializar estos casos. Hay que someter personas a la justicia. Tenemos que lograr que estos crímenes de odio,
que los que le abusaron de Genaro, los que me amenazan todo el tiempo, los que amenazan a Ana María, los que amenazan a Sonia, que yo he ido a organizaciones aquí que parecen búnker, con un miedo terrible, porque saben que el miedo, las amenazas, el acecho es real, es tangible y es todos los días. Entonces, hay que hacer varios frentes. Aquí hay que judicializarlo, hay que someterlo. Desde el Departamento de Derechos Humanos de la Procuraduría, Danilza dice que no tiene una ley. Entonces, hay abogados que dicen que sí, que con las leyes actuales se pueden someter casos, se puede trabajar. Ahora, como ella dice que hay que crear una ley, yo pienso que también debemos abocarnos a crear la ley, como en Alemania han hecho, que han creado muchísimas leyes, muchísimas cosas de protección para hacer que esta sociedad funcione. Sobre los partidos, también tenemos que denunciarlo. El asunto del fascismo no es un asunto nada más de la antigua orden dominicana, no. Yo tengo fotografía que a lo mejor hubiera sido muy buena mostrarla hoy, pero se me pasó, de esa última actividad que se hizo en la bandera. Ahí lo que yo vi fue puro fascismo. Puro fascismo. Tú le preguntabas, la gran consigna de la gente era el nacionalismo, que soy dominicana. Y ahí estaban ellos, la antigua orden dominicana. Es cierto que tienen buenos vehículos. Es cierto que tienen muchos recursos. Tienen muchos recursos. Entonces hay que investigar quiénes son los que le están sustentando todo ese dinero. Yo sé que ellos reciben mucho dinero de los dominicanos que están en el exterior, que se han ido a vivir, son inmigrantes y que han tenido todo el derecho de inmigrar y están en otros países y tienen un nacionalismo enfermo de que ellos están en otro país, pero ellos dicen que en nuestro país los haitianos lo están cogiendo para sí. Pero yo no soy haitiana. Y ellos están en otro país también. Tenemos que ir cerrando un poco. Yo quisiera retomar un par de... Para ampliar un poco lo que planteaba. Nada más terminar con esta frase. Yo no soy haitiana. Cuando convocamos una actividad para hablar de la historia de los negros, estamos hablando no de Haití, estamos hablando de los negros dominicanos y somos perseguidos. Cuando Eneroliza y la gente de Villamella hacen su música y son rechazados, están rechazando a dominicanos. Cuando el jazzista dominicano Mario Rivera, que se hizo inmenso en Estados Unidos y decidió querer presentarle al pueblo que él amaba, que es el pueblo dominicano. Y él cogió la música dominicana, la que se tocaba en toda la geografía nacional antes de la llegada de Trujillo, los palos, y cogió sus palos y se los llevó a Nueva York. Y allá comenzó a fusionar los palos con el jazz. Y esa música tuvo un impacto inmenso en Estados Unidos. Y cuando él quiso darle a conocer ese trabajo hermoso que había hecho al pueblo dominicano y solicita en el Teatro Nacional que le permitan presentar su música, aquella música que era vanagloriada en New York, esa élite blanca que domina todo, las escuelas, las universidades y todo en este país, ese trujillismo, balaguerismo, le dijo a Mario Rivera que no, esa música de negros haitianos no iba a entrar allá. Y Mario Rivera no es haitiano, Mario Rivera es afrodominicano. Eso es lo que nos está negando el fascismo, el nacionalismo,
a los dominicanos el derecho, a los afrodominicanos, el derecho a ser. Por eso insisto tanto que es esa dignidad, esa humanidad que nos quitaron los colonialistas españoles, todavía hoy nos la siguen negando. Me perdonan que me extendí. Muchas gracias, pero estuvo muy bueno esta anécdota última para que se entienda que esto trasciende al tema de los haitianos, los dominicanos de ascendencia haitiana. Es algo que nos están negando a nosotros mismos. Elisa, por favor, si tú quieres responder a Anthony. Sí, bueno, un gusto enorme saber que está escuchando y presenciando pues este panel de discusión. Yo soy un poco pesimista frente al panorama. El que tiene el poder no lo va a dejar por su propia voluntad, el que usa unas estrategias para cimentar y darle continuidad a ese poder, no lo va a dejar por cuenta propia. Y digamos que la instancia que sería mediadora, que es el Estado, es partícipe también de esa misma posición. Entonces, lo que yo veo, sobre todo en estos 16 años de gobierno del PLD, es la instauración, así como Duvalier instauró un fascismo negro, aquí es un fascismo antinegro, en medio de la globalización, nuevas tecnologías y todo esto, pero digamos que si vamos a las políticas, va todo eso. Entonces, quizás porque vengo del ámbito de lo educativo, para mí la educación es fundamental, pero tenemos un Estado donde el sector privado marca las normas, las leyes, entonces la educación privada y el sector de educación privada impone, y por ejemplo de los recursos del Estado, mucho más dinero va a las universidades públicas que a la UAS. La UAS en este momento tiene una situación muy cooptada, o sea que todo ese papel crítico que desempeñó de militancia política frente digamos, al Estado, a los 12 años de Balaguer y todos esos procesos, ahora se ve un poco más disminuido. Aunque mantienen pues, los sectores críticos y organizados y la movilización y todo eso, igualmente es objeto de gran represión. Entonces tendría que ser una conjugación de elementos desde la movilización, desde los distintos sectores y desde otra manera de enfocar lo público, donde desde ciertas políticas públicas se pudiera, pero eso pasa por voluntad política. Entonces, cuando tú tienes los candidatos haciendo pactos con las iglesias, renunciando a defender derechos, diciendo públicamente que no van a aprobar políticas de defensa de derechos, entonces, digamos que veo un poco un panorama ante toda esta euforia y reclamo de cambio, que es cierto, pero cuáles son, digamos, lo que nos pueda dar cuenta que ese cambio va a conducir a un estado de bienestar, un estado de derecho, una mayor equidad y digamos, a cambiar esto. Y eso yo no lo veo. Me gustaría poder decir, mientras tanto, de acciones como esta, y la que uno hace cada día a través del trabajo que uno desarrolla en su ámbito, pues intenta, digamos, generar otra dinámica. Pero como decía también Maribel, o sea, la movilización, en cierta movilización encubre los mismos poderes y la misma legitimidad de lo que pasa, y los derechos deben pelearse todos. Yo no puedo condenar la corrupción si al mismo tiempo estoy aprobando la vulneración de otros derechos, como los de las mujeres, o de carácter racial, o de la nacionalidad de grupos de dominicanos, etc. Entonces, no, tiene que ser algo integral. Tiene que ser algo integral, y si no, hace parte de lo mismo, es más de lo mismo.
Y incluso se enarbola el discurso de la corrupción aquí y en otros países para encubrir lo que son luchas de derechos auténticos, reales, verdaderos. La corrupción ha existido siempre. La corrupción es parte del sistema. Y no es que esté de acuerdo ni nada de eso, pero es que además de la corrupción no puede ser la única, y la lucha por la denuncia de la corrupción no puede dejar de lado o servir de mascarilla para la vulneración de otros derechos simultáneamente. Entonces, creo que en este momento no soy capaz, como quisiera pensar, en soluciones, en proclamar, pero pienso que otra dimensión de la cosa pública, voluntad política y fortalecimiento de la movilización. Pues muchísimas gracias, Elisa. No sé si Juan quiere decir algo sobre las preguntas de Anthony o si quiere decir algo para cerrar este momento, esta reflexión. Bien, gracias, Ana. Tuve dificultades técnicas no escuché específicamente la pregunta de Anthony, pero sí que uno de los comentarios rondaba alrededor de lo que se debe hacer con la fuerza viva de la nación para poder abordar esta problemática. Y yo pienso que es una necesidad que urge, y creo que la sociedad organizada debe de entender que este es el momento de abordar estos temas y que debemos motivar a las autoridades a que responsablemente aborden estos temas. Y sobre todo, Elisa decía, en un contexto electoral o preelectoral donde la gente, donde los candidatos incluso están llevando un discurso contradictorio prácticamente a lo que la sociedad, a lo que deberían de venderle a la sociedad, que es solución, que es respeto de derechos, que es inclusión, y están diciendo todo lo contrario. Pienso que entonces la sociedad organizada debe revisarse y mandar señales claras también de que tampoco va a ser tolerante ante actitudes abiertamente antiderecho en un contexto de globalización como el que hemos hablado y de tanto donde deben haber oportunidades para todos. Pues nada, yo creo que es parte de lo que debemos hacer. Ana, antes de terminar, yo quiero decir algo sobre lo que decía Anthony, de que las actividades se hagan por invitación. Mira, el fascismo quiere llevarnos a la clandestinidad. Nosotros no podemos tomar la clandestinidad. Ahora cuando convocamos, igual como lo hizo todo el mundo, una acción pública, tomando las medidas de rigor ante la pandemia, una actividad ahí para depositar un acto simbólico, una flor. El fascismo nos atacó con saña. Ese lunes fueron muchas las personas que nos llamaron para decir, a mí, digo cuando digo nos, porque llamaron a mucha gente, para decirnos que debíamos detener esa actividad. Señores, cada actividad que se ha convocado ha sido una actividad atacada. La sangre que se ha corrido en este país de los patriotas ha sido mucha. Y nosotros no podemos, esa lucha hermosa de tanto sacrificio que se luchó aquí contra el trujillismo, no es para que nosotros salgamos hoy día, tantos años después, a escondernos. Aquí tenemos que dar la cara por la democracia de este país. Esta democracia de este país también es afro. ¿Quién dijo que solamente los sectores de poder, los blancos y los que defienden esa ideología fascista son los que tienen la libertad de accionar? Y yo me niego a eso. Cada conferencia, cada movilización, cada acción hay que hacerla pública. No se puede esconder, dar la cara. Aquí debemos conformar un gran frente anti
es racista, convocarlo a los dominicanos, crear diálogos para que se vaya forjando una educación y una necesidad de que estos temas hay que abordarlo. Hay que abordarlo. Y cuando digo dominicano, yo no le planteo un apartheid a los dominicanos de ascendencia haitiana, que son los únicos hijos de extranjeros a los que se le pone el apellido de ascendencia. Luis Abinader no es de este país, el abuelo de él. Y nadie dice libanés descendiente a Luis Abinader, candidato a la presidencia de la República Dominicana. ¿Y quién dijo que un dominicano criado ahí en Vallaguana, hijo de una pareja que este estado racista en componenda con los norteamericanos lo esclavizaron para el corte de la caña, no es dominicano y no tiene derecho? ¿O es el origen lo que marca el derecho? El que vino pobre, porque muchos vienen pobres del Medio Oriente a vivir acá, pero vienen con una epidermis y el pelo lacio, esos sí tienen derechos. Es una ideología de los tiempos de Trujillo que nosotros tenemos que ser capaces de desterrar, y eso se hace con combinación, trabajando todos hacia un mismo lado, educando, hablando, porque los mismos fascistas tienen que educarse y tienen que respetarnos, porque hay un Estado de Derecho, hay unas leyes en este país que tienen que someterse a la Constitución de la República. Y si hay algunos acápites de la Constitución de la República que todavía hay que reformar, hay que reformarlo, pero aquí a cada ciudadano en este país debe ser respetado. Muchísimas gracias, Maribel. Definitivamente esto tiene que seguir, este tipo de diálogo tenemos que seguir haciéndolo. Como ya se ha dicho aquí reiteradas veces, la intención es arrinconarnos como grupo, como sociedad, como colectivo que defendemos ciertos derechos. Y cuando esto sucede con nosotros y la sociedad lo permite de manera pasiva, como dijo Elisa, en cierta forma, eso va a suceder con todos los demás. O sea, porque hoy vienen por mí, mañana irán por ti y pasado mañana sabrá por quién es más. Entonces ya llegará un día en que ya no vamos a tener derecho ninguno, ni siquiera hablar por estos medios. Y yo entiendo que así como nos vamos adecuando a los nuevos tiempos, tenemos que utilizar las herramientas que estos nuevos tiempos nos ponen en nuestras manos para nosotros hablar de un mensaje. Esto no se trata de un mensaje de odio, ni de venganza, ni de revancha, sino todo lo contrario, de ayudarnos a tener un espacio para analizar las cosas que han venido pasando y tener la oportunidad de posicionarnos de una manera diferente. Sin ninguna duda, sabemos que mucha gente de las que están atacando ahora mismo el chat, distrayendo la atención de los que de verdad quieren participar de esta conversación, por lo general son personas que están pagadas, patrocinadas para eso, para interrumpir, para boicotear, y eso lo hacen en lo físico, lo hacen en lo digital. Yo también soy de la idea de que tenemos que crear espacios, nosotros también tenemos derechos, y este diálogo, este tipo de diálogo, ya que estas plataformas nos permiten poder tenerla, para mí es muy importante, por ejemplo, que cada joven dominicano de ascendencia haitiana de cada batey que tiene una cuenta de Facebook pueda conectarse sin necesidad de bajar una aplicación extra o nada por el estilo y escuchar estas discusiones, porque son discusiones que muchas veces no llegan a los espacios donde quieren llegar, donde deban llegar. Y bueno, estos que están interrumpiendo en el chat, para poder interrumpir tienen que entrar y escuchar. Así que esperamos que en medio de todas estas interrupciones algo se le quede en su cerebro si es que tienen algo. Entonces,
Yo de verdad estoy muy contenta de este diálogo de hoy. Pienso que ha sido sin desperdicio la participación de cada uno de ustedes, de cada una de ustedes. Me quedo como con más ánimo, con más deseo de querer seguir escuchando. Hubiese sido muy bueno seguir escuchando a Maribel, seguir escuchando a Elisa, seguir escuchando a Juan. Pero bueno, tendremos la oportunidad de reencontrarnos en otros espacios, seguir debatiendo sobre esto y sobre otras dimensiones de este tema, de esta problemática, porque yo entiendo que hay mucho por donde cortar y todas estas comparaciones que ustedes fueron haciendo, yo pienso que han sido como muy pertinentes. A los amigos y amigas que nos están escuchando y que nos están viendo, de verdad quiero agradecerles su presencia acá en esta noche. Tenemos alrededor de 80 personas ahora mismo asistiendo. Esto se va a quedar grabado en el chat, aquí en el perfil de reconocido. Después también lo compartiremos en nuestro YouTube. Y bueno, pueden dejar comentarios, cualquier tipo de inquietud que tengan sobre este tipo de diálogos. Y también estamos abiertos a recibir sugerencias de qué otros tipos de diálogos, qué otra dimensión de esta problemática ustedes creen que sería bueno debatir, y también si hay alguna persona que quisiera en un futuro sumarse a estas discusiones que estamos sosteniendo. Creo que es un espacio educativo muy importante que como grupo queremos mantener un poco más allá de estos días de pandemia. Así que una vez más, muchísimas gracias y bueno, será hasta el próximo jueves que vamos a estar de nuevo en nuestro próximo diálogo aquí por el Facebook del Movimiento Reconocido.